Iniciamos entonces la segunda parte de esta clase, 10, donde vamos a tratar de seguir viendo estos procesos más en particular, centrándonos quizás en el análisis que hacen los tres textos que propusimos. Hago como una mínima, pero muy mínima descripción, y después me meto a una cuestión más general, de análisis de por qué estos tres textos elegidos, que en realidad son 5 textos, si quieren, ahora explico un poco mejor. Que básicamente son, bueno, el de Binder-Axel, campos de resistencia. ¿Qué analiza este texto de Binder? Bueno, analiza, digamos, el proceso general que se da durante estos años, él corta un poco antes, en el 72, centrándose en la ciudad de Trelew, más genéricamente, digamos, en el noreste de Chubut, mostrando, podremos decir, cómo este proceso nacional se expresa en nuestra región. ¿Sí? Un texto muy interesante en ese sentido, que especialmente discute una idea que yo creo que sigue siendo muy fuerte en nuestra historia, en nuestra visión de la historia, que es justamente la idea de que acá no pasaba nada, ¿no? Bueno, léanlo, se los recomiendo especialmente. Axel es un joven historiador local, para mí excelente, que trabaja en nuestra universidad, lamentablemente por ahora solo en una cátedra, ojalá pueda dar más cátedras, pueda tener más lugar, porque es una persona que hace investigación, que crea nuevo conocimiento y que realmente aporta mucho a la comprensión de las dinámicas sociales en nuestra región y en el país en general, y en Patagonia en particular y en el país en general. El siguiente texto es el de Ernesto Salas, el Negro Salas, como se le conoce comúnmente, es un historiador también muy reconocido a nivel nacional. Quizás fue uno de los primeros que empezó a trabajar esta noción de la resistencia peronista, ¿no? La idea de un conjunto de sectores obreros y populares que resistieron, ¿no? La idea de resistencia es un poco la de sostener las posiciones ganadas anteriormente, ¿no? Defenderlas, resistir ante el ataque del enemigo, ¿sí? Es toda una conceptualización hablar de resistencia durante estos años, y él dice peronista, ¿no? Mostrando cómo hay una identidad política fundamental en esa resistencia, que es la peronista. Yo lo comento ya, a mí me parece un texto muy bueno, el de Ernesto, pero yo no coincido totalmente en llamarla peronista, y acuerdo más con otro autor que trabaja estos temas, que es Alejandro Schneider, también brillante, Alejandro, un doctor, un historiador, que es docente en la Universidad de La Plata y en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y que él habla de resistencia obrera. Él dice acá lo más importante para entender este tipo de resistencia no es la identidad política, no es que fuesen peronistas la mayoría, que sí lo eran, sino la identidad de clase, que eran obreros. Y de hecho, él muestra, pues Schneider, cómo en esa resistencia obrera no solo hay peronistas, sino que también hay comunistas, hay anarquistas, hay socialistas, hay obreros y obreras sin identidad política clara, ¿sí? Entonces, él muestra que lo que identifica esa resistencia a los planes de la dictadura, y especialmente a esos planes que tenían como objetivo central atacar las conquistas de la clase obrera, es la identidad obrera y no la identidad peronista en particular. Y luego el otro conjunto de textos, que por eso le decía, son 3 textos, la verdad es que son breves, son los programas de La Falda y Huerta Grande de la CGT y el programa del 1 de mayo de la CGT de Argentina, sobre los cuales ahora haré alguna referencia más en particular, pero que básicamente, para explicar qué es un programa, es un, podremos decir, un plan de gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer en términos de medidas políticas, de medidas concretas, para solucionar los problemas del país? Y lo muy interesante de estos 3 programas es que son 3 programas de gobierno y de exigencias hechos por la CGT, o sea, por el conjunto de los sindicatos. Es la clase obrera
planteándose un proyecto para el país. Y un proyecto que va pasando, que va avanzando en definiciones cada vez más profundas, y que ya para el programa del 1 de mayo de la CGT y los argentinos, de 1968, es un proyecto que no solo es para la clase obrera, sino para el conjunto de la sociedad, ¿no? Un proyecto donde entonces la clase obrera se plantea un programa para el conjunto de la nación argentina. Es en gran medida contra ese proyecto de la clase obrera, contra un proyecto con aspectos, con rasgos revolucionarios, que la dictadura del 76 va a intentar destruir totalmente a partir de esa cruel dictadura. Justamente. Bueno, retomando un poco algunos aspectos para, creo, iluminar mejor lo que vamos a ver, lo que estamos viendo en esta clase. Nosotros ya hemos visto, entonces, que desde un inicio podemos periodizar la historia de las luchas de la clase obrera argentina en algunos grandes ciclos, que están definidos a partir de sus luchas, de las estrategias que se plantean en ese proceso y de las derrotas o victorias que logra la clase en sus cometidos, en sus objetivos. Esa división en grandes periodos obviamente no admite fechas fijas, pero sí permite avanzar en el conocimiento de estos procesos a partir de conceptualizar los cambios en las luchas de la clase obrera y las distintas estrategias políticas que se dan en sus diversos sectores en profunda interrelación con los cambios económicos que se fueron produciendo en la estructura de la sociedad. Así definimos un primer gran ciclo entre 1870 y 1930 que delimita el proceso de desarrollo de la clase obrera como tal, conformándose tanto el objetivo y la estructura social a partir del desarrollo del capitalismo y la necesaria conformación de un conjunto de expropiados de sus condiciones de existencia, como los subjetivos, ese proceso de lucha concreto, ya que, como ya lo vimos, los grupos sociales se constituyen en clases en la dinámica de la confrontación, o sea, en la práctica que se va sintetizando en experiencia acumulada, en definitiva en conciencia de sus intereses colectivos como clase social. Este periodo se caracteriza porque las luchas se dan especialmente por fuera del sistema institucional y planteándose algunas fracciones de la clase obrera la necesidad de superar el orden establecido, o sea, de hacer una revolución. Este ciclo de lucha tuvo su punto más alto en 1919 con la Semana Trágica, donde un poco quedó demostrada la imposibilidad de constituir una fuerza alternativa social al régimen en ese momento, por la debilidad de la clase obrera y por el escaso desarrollo del capitalismo argentino, y comenzó entonces a fortalecerse la tendencia a incorporarse al sistema. Esa estrategia fue la predominante en los inicios del segundo gran ciclo, ¿no?, que marcamos entre 1930 y mediados de los 70. En ese segundo gran ciclo, que un poco sería la etapa final de ese gran ciclo, la que estamos viendo hoy, la clase obrera logró mejorar primero en forma sustancial sus derechos y sus niveles de vida a partir de la incorporación al sistema institucional y en base a la estrategia de lograr mejores condiciones para la venta de su fuerza de trabajo. Esa estrategia era posible en el marco de un capitalismo que en Argentina todavía, en los años 40 y 50, se estaba desarrollando en extensión, incorporando nuevos sectores a la producción y el consumo y logrando ampliar los niveles de plusvalía a partir de incorporar más obreros a la producción. Esa estrategia de la clase obrera entonces logró conformar una alianza política en consonancia con sectores de la burguesía
que también lograban, en esa coyuntura específica, aumentar sus ganancias. Alianza que era posible solo en esa fase de desarrollo del capitalismo, que aún no había completado su desarrollo en extensión en nuestro país y que por lo tanto no necesitaba todavía acrecentar la explotación sobre el trabajo, sino acrecentar la masa de trabajadores en funcionamiento. Se crecía ahí, entonces, en base al aumento de la plusvalía absoluta, de aumentar el total de horas trabajadas en términos totales. Esa alianza política se personificó entonces en la representación política conocida como peronismo. Perón entonces realizó una política a favor del desarrollo capitalista entre 1946 y 1952 que en esos años coincidía en gran medida con los intereses de la clase trabajadora. Pero cuando el desarrollo capitalista comenzó a necesitar aumentar la explotación del trabajo porque ya había comenzado a encontrar los límites concretos de su desarrollo en extensión, o sea, ahora necesitaba crecer en profundidad, aumentar la plusvalía relativa, o sea, la cantidad de horas de trabajo que no se le pagaban a cada obrero, ahí se empezó a generar un cambio importante en su política. Se plantea ese punto de quiebre en el desarrollo en términos económicos alrededor del año 1952, que es cuando se empieza a discutir la necesidad de aumentar la productividad, que luego se va a plasmar en el Congreso de la Productividad de 1954-55. En ese año también, en el 52, se dan las primeras concesiones petroleras a empresas extranjeras, entre otros. Sin embargo, el gobierno peronista no podía terminar de promover esos cambios que ya necesitaba el capitalismo en Argentina por su contradicción entre la nueva política que buscaba llevar adelante y su apoyo fundamental que seguía proviniendo de la clase obrera. Por eso esos cambios se expresan también en términos políticos, con varios hechos que se condensan en la necesidad de una nueva personificación política que pudiera realizar esas nuevas tareas, necesidad que se materializaría con el golpe de Estado contra Perón en el 55. A partir de ahí, comienza a darse una lenta imposición del capitalismo financiero en Argentina, ya que, como decíamos, la fase de ampliar la plusvalía mediante la extensión había llegado a su culmine en la mayor parte del país, básicamente en las regiones de mayor desarrollo capitalista, y ahora se necesitaba acrecentar la explotación del trabajo de los obreros ya ocupados para generar más plusvalía. En ese marco se comienza a dar un gran proceso de lucha que se podría calificar como popular y espontáneo, a pesar de lo complejo de ese término, de la idea de espontaneidad, ¿no? Porque siempre hay algo que lo explica, pero podemos usar la idea de espontáneo para decir que no había una figura que estuviese convocando. Ese proceso se suele denominar resistencia peronista, pero en verdad, para mi mirada, sobrepasa claramente a esa identidad política y a los límites ideológicos de la identidad peronista. Se trata de un profundo proceso de acumulación de fuerzas populares que luego harán síntesis en las grandes insurrecciones obreras y populares de fines de los años 60. En ese proceso se protagonizaron luchas que fueron modificando condiciones básicas de la clase obrera y del pueblo, luchas que produjeron ese gran cambio que vemos configurarse en estos años. El pasaje a una nueva estrategia mayoritaria en la clase obrera que luego de muchos años se vuelve a plantear la necesidad de superar el tipo de sistema social hoy vigente. O sea, que se vuelve a plantear la necesidad de encontrar otra forma de organizar la sociedad que sea superior a la capitalista, forma que genéricamente se denomina socialismo. Este proceso, ya lo decíamos, va claramente más allá de las distintas identidades políticas. Por ejemplo,
sectores que se autodenominaban peronistas realizan prácticas y propuestas que se sintetizan en programas políticos como el de La Falda, el de Huerta Grande o el de la CGT de los argentinos, que van más allá de lo que el peronismo como expresión de la sociedad burguesa, o sea, el peronismo nunca se planteó superar el capitalismo, podía sufrir. Se plantean de hecho posiciones que suponían la eliminación del capitalismo, o al menos una transformación muy profunda del mismo. Por ejemplo, este párrafo, ¿no? La propiedad solo debe existir en función social. Fíjense el cuestionamiento profundo de la idea de propiedad privada como derecho inalienable, ¿no? La propiedad solo debe existir en función social. Los trabajadores, auténticos creadores del patrimonio nacional, de nuevo, la idea fuerte, los únicos que crean patrimonio nacional son los trabajadores, tenemos derecho a intervenir, no solo en la producción, sino también en la administración de las empresas y distribución de bienes. Los compromisos firmados a las espaldas del pueblo no pueden ser reconocidos, o sea, no reconocer la deuda externa, no reconocer la incorporación al FMI. El comercio exterior, los bancos, el petróleo, la electricidad, la siderurgia y los frigoríficos deben ser nacionalizados. Solo una profunda reforma agraria con las expropiaciones que ella requiere puede efectivizar el postulado de que la tierra es para quien la trabaja. Los hijos de los obreros tienen los mismos derechos a todos los niveles de la educación que hoy gozan solamente los miembros de las clases privilegiadas. Fíjense qué nivel de programa transformador, ¿sí?, de la sociedad en su conjunto. Pero así como estas organizaciones, que en su mayoría se identificaban como peronistas, expresan estas necesidades, también lo hacen, y quizás más fuertemente, aquellas corrientes que se identificaban como marxistas o como por el socialismo. Por ejemplo, el sindicalismo de liberación, identificado en una de las principales figuras políticas de esa época, que era el dirigente sindical de Doble Fuerza Córdoba, Agustín Tosco, una figura realmente fundamental de todo este periodo, y también lo que se llamaba el sindicalismo clasista, identificado sobre todo con los sindicatos Citran, también de Córdoba, figuras como el Goyo Flores y otros, muestran esta realidad y ese proceso de articulación de diversas fuerzas sociales y de diversas identidades políticas en la lucha por la transformación de la sociedad argentina. Se trataba de un proceso que no solo se daba en Argentina, sino que tenía realmente la entidad de un movimiento de la sociedad a nivel mundial, en el cual en muchos países la clase obrera y otros sectores populares iban avanzando en los procesos de lucha, siendo capaces, por primera vez en muchos años, de plantear sus intereses históricos como clase social, no solo en términos corporativos, o sea, no solo en términos de su grupo, sino en términos de grupos políticos, ¿sí? O sea, tratando de articular, tratando de interpelar al resto de la sociedad. Lograban expresar en su programa los intereses también de sectores de la pequeña burguesía y hasta de la misma burguesía nacional o industrial que eran desplazados de sus posiciones por la nueva configuración del capitalismo o que veían la injusticia del sistema y se planteaban la necesidad de transformar. Así a nivel mundial se puede ver que en esos años estaba la Revolución Cubana en su apogeo, revolución que se había dado en 1959, se daba la muerte, el asesinato por parte del ejército boliviano controlado en esos años por las fuerzas estadounidenses. En 1967 mataban a Che Guevara, la resistencia de Vietnam y la posterior derrota de la invasión estadounidense por parte de las fuerzas vietnamitas y muchos otros factores que impactaban hasta en el mismo Estados Unidos, con las Panteras Negras y otros procesos, y luego una serie de insurrecciones populares
y obreras que surjan a todo el mundo en 1968 desde Francia, México, Checoslovaquia y otros países. Pero esto también se daba en el marco de una gran represión que obviamente estaba relacionada con el temor que provocaban los sectores dominantes ese continuo estado de movilización popular. En definitiva, es contra este proceso de levantamiento obrero y popular que se plantea en nuestro país el golpe de Estado de Onganía en 1966, que va a instaurar una dictadura militar sumamente represiva, sostenida por la clase social dominante, con la colaboración de la jerarquía eclesiástica de Estados Unidos y también de un sector de la dirigencia sindical que era el sector burocrático representado por Augusto Bandor. La dictadura intervino militarmente en las fábricas y universidades, bajó salarios, despidió trabajadores, redujo el presupuesto educativo y de salud, entre otras medidas en contra de los sectores populares. Como ya lo decíamos, ese golpe militar no es un golpe de Estado más de la misma naturaleza de los anteriores. Expresa este golpe el más alto grado de unidad de los cuadros militares de la burguesía argentina y el más alto grado de crisis de sus cuadros políticos. Ninguno de los partidos políticos que eran aceptados por la burguesía argentina podía hacerse cargo del gobierno con algún margen mínimo de apoyo social. Ahí tenemos que recordar que el peronismo estaba proscripto básicamente por la imposibilidad de controlar a sus sectores obreros más radicalizados, control que luego cada vez sería más claro que solo podía garantizar la vuelta de Perón. Empiezan entonces a estar dadas las condiciones de emergencia de una nueva fuerza social de carácter contrarrevolucionario que ya tenía un programa y había formado sus cuadros y que impondría su proyecto en 1976 con la más terrible dictadura que se impuso en la historia de nuestro país. Vamos a cortar acá si no hacemos video tal y hacemos una tercera.